Hola de nuevo, aquí estamos con los vectores otra vez. Repasamos lo que decíamos en la clase de ayer. Vector fijo como segmento orientado, módulo, tamaño de ese segmento, dirección recta y sentido, para este lado o para el otro. Eso está todavía pendiente. A partir de las coordenadas de ambos puntos, conseguimos las componentes, aunque el libro también las llama coordenadas, yo las llamé ayer componentes del vector. Dos vectores que compartan módulo, dirección y sentido se van a llamar vectores equipolentes. Evidentemente, decíamos ayer, que dos vectores equipolentes van a tener las mismas componentes o coordenadas según el libro. Y que juntar todos los vectores equipolentes entre sí nos va a permitir hablar del concepto de vector libre. Así pues, un vector libre es un montón de vectores que se identifican entre sí. Es parecido al concepto de fracción, que una misma fracción se puede representar de diferentes maneras. Un mismo vector libre se puede representar en distintos lugares del plano. Lo importante del vector libre es su módulo, su tamaño, su dirección, la recta que lo contiene y su sentido, para dónde apunta. Bien, a partir de ahí hablábamos del módulo del vector y dábamos esta fórmula para el módulo del vector. A partir de los dos puntos habrá una segunda fórmula para el módulo de un vector. Y empezamos a hablar de operaciones con vectores. Hablamos de suma de dos vectores y de producto exterior de dos vectores. Bien, pues para hoy vamos a ver cómo hacer estas operaciones. Vamos a suponer que tenemos dos vectores, u7,3 y v2,4. Si me mandan sumar los vectores u y v, lo único que tengo que hacer es sumar por orden primera con primera y segunda con segunda. Es decir, u más v va a ser 9, 7. 7 más 2, 9. 3 más 4, 7. Aquí tenéis más ejemplos. Y si me mandan multiplicar uno de ellos por un número cualquiera, por ejemplo, si me mandan hacer 5u, lo que voy a hacer es multiplicar u, ambas componentes, por 5, es decir, 35, 15. 5 por 7, 5 por 3. O si me mandaran a hacer menos 3v, yo lo único que tendría que hacer es multiplicar por menos 3 las componentes de v, es decir, menos 3 por 2 y menos 3 por 4. Tendría menos 6, menos 12. Y ya está.
Y con estas operaciones tan sencillas, aquí tenéis el producto exterior, yo puedo dar respuesta a algo que gráficamente es tan complejo como esto. Y por eso tenemos aquí un enlace fabuloso de las matemáticas para ayudar a situaciones vectoriales que van a darse en la física sobre todo. Ya sabemos qué es suma, qué es producto exterior y ya sabemos cómo calcular la suma y cómo calcular el producto exterior. Vamos a avanzar un poquito más y vamos también a hablar del punto medio de un segmento, que no de un vector, de un segmento, no es un error. En este momento vamos a tener un segmento A, B y en algunas circunstancias nos va a interesar averiguar dónde está este punto, al que el dibujo llama M. Bien, nos dice el libro que sabiendo A y sabiendo B, para calcular el punto medio de un segmento, simplemente tenemos que sumar primera con primera y segunda con segunda, dividiendo entre dos. A esto en matemáticas se le llama semisuma. Semi, mitad, suma, media suma. Apuntamos esto en nuestra lista de fórmulas y avanzamos a la última operación que nos interesa este año con vectores. Antes de explicar esta operación, me voy a hacer a mí mismo una pregunta. Si yo doy un vector u, pongamos por caso 3, 5, y otro vector v, pongamos por caso 2, menos 1, ¿tiene sentido? ¿Sirve para algo hablar de un vector que se obtenga multiplicando 3 por 2 y 5 por menos 1? ¿Esto existe? Hombre, por existir podría existir, pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante no es si esto existe. La pregunta importante es, ¿y esto sirve para algo? Porque si esto no sirviera para nada en la vida real, no tendría ninguna utilidad que lo añadiéramos a nuestra definición, porque no podríamos utilizarlo para nada. Bien, pues la respuesta es que esto no sirve para nada en la vida real. Así pues, no se define vector producto de estos dos. Sin embargo, sí que vamos a hablar de otra multiplicación un poco más rara que esta y que sí va a tener una utilidad. A esta multiplicación de la que yo voy a hablar ahora la vamos a llamar producto escalar. Cuidado, no nos confundamos. Cuando yo sumaba dos vectores, obtenía un vector. Ahora, cuando yo multiplique dos vectores, el resultado no va a ser un vector, como yo decía aquí. El producto de dos vectores va a ser un número. Igual que con las operaciones anteriores, vamos a separar dos partes. ¿Qué es producto escalar? Su definición. Y luego ya veremos cómo lo calcularemos en la práctica. ¿Y para qué sirve? Por supuesto. Bien. Se define, definición, por tanto,
no requiere de más explicación. Producto escalar de dos vectores como módulo de u por módulo de v por coseno del ángulo que forman. Cuando un vector se pone entre dos barras verticales, se refiere a su módulo, a su tamaño, a su medida. Es decir, para calcular el producto escalar de dos vectores, en el dibujo u y v, necesito medir esto, calcular este ángulo y su coseno, y multiplicar esta medida y el coseno de este ángulo. El resultado, que insisto es un número, lo llamamos producto escalar. ¿Y cómo hacemos el producto escalar conocidos dos vectores? La fórmula es esta. No me voy a detener a demostrarla, aparece por aquí, pero sí que vamos a explicar cómo funciona esta fórmula. Tenemos dos vectores. Por ejemplo, estos dos. Y definimos producto escalar, usamos el mismo símbolo de multiplicación como el resultado de este por este, 3 por 2, este por este, 5 por menos 1, pero atención, no hacemos un vector, sino que sumamos. 3 por 2, 6, 5 por menos 1, menos 5, 6 menos 5, 1. Producto escalar es un número. Por tanto, el resultado del producto escalar es un número, no un vector. Así que ya tenemos qué es producto escalar y ahora tenemos cómo calcular el producto escalar. Tenemos, por tanto, para no liarnos, a modo de resumen, u más v. u1 más v1, u2 más v2. Es un vector. K por u. K u1, K u2. Es un vector. Y u por v, que es u1, v1 más u2, v2, es un número, un escalar. De esta definición de producto escalar y esta manera de calcular el producto escalar podemos obtener que el módulo de un vector se puede hacer utilizando esta fórmula, además de la que decíamos ayer,
Y con la otra fórmula del producto escalar y teniendo en cuenta que esto de aquí tiene fórmula, esto de aquí tiene fórmula que coincidirá con esta, despejando obtengo U por V entre módulo de U por módulo de V igual a coseno de alfa, y ahora pasando coseno al otro lado, alfa es igual al arco coseno de U por V entre módulo de U por módulo de V, que utilizando esta fórmula aquí y aquí para V, obtendremos que alfa es igual al arco coseno de U por V entre la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de V sub 1 al cuadrado más V sub 2 al cuadrado, o incluso se puede desglosar aún más U1 V1 más U2 V2. Y tenemos una fórmula para calcular un ángulo entre dos vectores. Terminamos la clase de hoy hablando sobre vectores alineados o no. Dos vectores estarán alineados si tienen la misma dirección. Si tienen la misma dirección. Importante. ¿Cómo saber si dos vectores U, vamos a ponerlo en general, y V están alineados? U y V están alineados, se escribe así, con dos barras oblicuas paralelas, si el cociente de las dos primeras, U1 entre V1, y el cociente de las dos segundas, U2 entre V2, coinciden. Además, si además de coincidir los cocientes son positivos, entonces tienen también el mismo sentido. Y si son negativos, tienen sentido contrario. Vamos a terminar la clase de hoy aquí y vamos a recopilar toda esta información en un resumen que vamos a emplear para convertir esto en ejercicios. Buen trabajo.